Pues para los que está empezando la vacación de fin de año, pues muchas felicidades, les abrazo y les envidio, con envidia de la buena, por supuesto. Y pues este es mi texto para este lunes 15 de diciembre, se llama Pedro Aces, episodios, y dice lo siguiente. 1. A finales de 2023, una investigación de Forbidden Stories, consorcio de periodistas y medios ubicados en todo el mundo, reveló que corporativos, empresarios y políticos habían gastado millones de dólares en una empresa española de desinformación llamada Eliminalia, que amenazaba las redacciones de revistas, diarios, televisoras y radiodifusoras, presionaba en las hemerotecas, citaba una conveniente interpretación del derecho al olvido y luego se dedicó a enviar supuestas resoluciones judiciales a los centros de almacenamiento de datos donde están los servidores de los medios de comunicación para que desde allá se notificara a los periodistas que debían eliminar contenido que no les gustaba. Cito un caso extremo que explica bien qué hacía o hace Eliminalia. Uno de sus clientes era o es nada menos que el corrupto priista Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Este saqueador de recursos públicos ha sido acusado no solo de ratero vulgar, también de haber ordenado el multihomicidio de la colonia Narvarte. Nadie nunca lo olvide. Donde Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quirós y Olivia Alejandra Negrete fueron brutalmente asesinados. Nadia y Rubén dejaron grabado un testimonio en el que acusan directamente al corrupto Duarte de ser el culpable si alguien atentaba contra su vida. Aunque usted no lo crea, ese testimonio no fue suficiente para vincular a esa piltrafa humana con el homicidio. Yo personalmente le pregunté a Miguel Ángel Mancera si investigaba a Duarte por ese crimen. Era jefe de gobierno entonces y me dijo que sí. Me mintió y le guardaré eso siempre. Bueno, pues este ratero y presunto asesino, Javier Duarte, contrató los servicios de Eliminalia para limpiar su reputación en toda la red. Los contrató estando en prisión, con dinero seguramente del que se robó, y claro que se dedicaron a limpiarle la reputación. Presionaron a los distintos medios mexicanos, muchos de ellos pequeños y se entiende, asustadizos, para que se eliminaran textos que lo mencionaran, como si no hubiera una condena por algunos, no todos, los delitos que cometió. Como este ratero priista, corporativos, empresarios y políticos de mala entraña contrataron Eliminalia y presionaron por años a medios y hemerotecas. Amenazaron a personas físicas y morales con demandas judiciales y lo que los dejarían en la calle para así, según ellos, limpiar su reputación. Y entre los contratantes de los servicios de Eliminalia, ventilados durante la investigación de Forbidden Stories, está otro mexicano, Pedro Aces, diputado federal por Morena, brazo derecho de Ricardo Monreal y dueño de CAPEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el sindicato acusado en varios estados por extorsión y hasta secuestro, y donde se cobijaba Edgar Rodríguez Ortiz, apodado El Limones, jefe de plaza del grupo criminal Los Cabrera. 2. En octubre del 2024, legisladores de Morena se sorprendieron al saber que la amenaza era real. Debían obedecer a Pedro Aces o atenerse a las consecuencias. Algunos intentaron zafarse, otros temieron incluso por su integridad física. Cada uno había hecho su trabajo en casa. Había caminado las calles con morral y había convencido a los votantes para que se decidieran por ellos y por Claudia Sheinbaum Pardo, su candidata a la presidencia. Todavía, me contó uno de los legisladores, respiraban la euforia del triunfo cuando la Realpolitik les dio un golpe de realidad. Pedro Aces, ese tipo corpulento y siempre amenazante, era su jefe y quien no se le rindiera sería doblegado. Punto. No había de otra. El dueño de la bancada, Ricardo Monreal, así había decidido. Monreal y Pedro Aces habían provocado el descalabro del 2021 en la Ciudad de México, imagínate, me dijo ese legislador, y ahora
había que rendirse ante ellos. No doy su nombre del legislador, por supuesto, porque dentro de la bancada de Morena hay miedo real a confrontar a esos dos personajes. Tienen más poder y dinero que la mayoría. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó traidor a Monreal en el descalabro de 2021, le recordé a este legislador. Sí, y Pedro Aces fue el operador de Ricardo Monreal contra Claudia. Muchos lo sabíamos, me dijo. Los periodistas Enrique Méndez y Fernando Camacho del diario La Jornada contaron cuando 50 legisladores abandonaron la plenaria de diputados por la manera en que Pedro Aces designó las 15 comisiones en San Lázaro. El amenazante líder sindical simplemente armó una planilla y obligó a que la firmaran todos o casi todos. Los que protestaron, de acuerdo con la información que se dio a conocer entonces, fueron amenazados. Algunos denunciaron amenazas de muerte. Yo te conozco, sé dónde estás, les habría dicho Pedro Aces. Un grupo de legisladores firmó un texto de protesta que se fue al vacío. ¿A quién entregárselo? ¿Quién es más poderoso que Monreal y Pedro Aces en México? Ganaron en 2024, pero eso no les daba razones para celebrar. Al contrario, antes que fiesta, los legisladores debían agachar la cabeza. 3. Pedro Aces es multimillonario. ¿De dónde sale su dinero? No tengo idea. Por lo que él mismo presume, se ve que perfectamente puede pagar el tren de vida de Ricardo Monreal o de cualquiera. Bueno, uno de los escándalos recientes más famosos fue cuando se descubrió que el zacatecano usaba helicóptero para desplazarse. Un helicóptero pagado por Pedro Aces, claro. Muy elegante, el señor jefe de los diputados de Morena. Supongo que son las ventajas de entregarle la bancada de la izquierda a un mafioso. En agosto del 2024, los diputados de izquierda fueron llevados con engaños a los terrenos de Pedro Aces. En una propiedad de lujo del líder sindical se anunció que sería el mandamás de Morena en la Cámara de Diputados. No me voy a entretener en los detalles, en los ríos de alcohol que corrieron, en la comida que se sirvió y en las jetas de muchos al darse cuenta en manos de quién estaban. Solo diré que un grupo grande de legisladores intentó rechazar la decisión de Ricardo Monreal y no pudo. Ese grupo no recibió apoyo, terminó desintegrándose. La orden adentro de la bancada y de Morena en general es priorizar la unidad. Dicen que la unidad está por encima de todo porque supuestamente los enemigos de la 4T están afuera de la 4T. Por eso cada rebelión contra Pedro Aces y Ricardo Monreal estuvo siempre condenada al fracaso. Da risa el trágico malentendido. Los troyanos se enamoran del caballo y cuando descubren que adentro viene el enemigo, en vez de neutralizarlo o neutralizarlos, les sirven su ponchecito de Navidad y les dan las llaves del auto nuevo. La unidad de la 4T es un malentendido. Como si les gustara la tragedia, la unidad está por encima de los principios y ¿qué va? Por encima incluso del buen gusto. Comillas. Estamos unidos en torno al liderazgo de Ricardo Monreal Ávila para impulsar las reformas de la Cuarta Transformación en la legislatura, dijo Pedro Aces en un video de 1 minuto con 13 segundos de duración que publicó en sus redes. Se ve su hermoso jardín, un salón versallesco, copas, meseros, grupos musicales en vivo, que parece que él mismo pagó con dinero de no sé dónde. Que sepan que aquí hay un amigo siempre, en todo lo que se ofrezca, dijo Pedro Aces. En esa misma reunión, Ricardo Monreal tomó el micrófono. Con su tono de falsa humildad, que usa sobre todo durante periodos electorales, dijo de Pedro Aces: lo aprecio mucho, lo estimo. Cualquier cosa, yo ando en muchos temas, pero Pedro me ayuda como segundo de nivel mío, es decir, para organizarme, para trabajar. En ese video, al menos ahí, se escucharon aplausos.
No dudo que muchos legisladores sean aliados de Monreal y Haces y que todos, desorientados, y que otros, desorientados, crean que al aplaudirlos a ellos, aplauden a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. 4. Eliminalia mandó correos a Sin Embargo e incluso a la empresa donde Sin Embargo tiene almacenada su base de datos. Correos amenazantes, legaloides. Y mientras eran peras o manzanas, mientras buscábamos abogado pro bono para defendernos, los medios pequeños no contamos, como los políticos, con despachos a nuestra disposición. Eliminamos el texto de Pedro Aces, pero no del todo. Sí lo guardamos. Y luego se destapó el escándalo. Forbidden Stories y el diario español El País dieron a conocer que Eliminalia, abro comillas, ha ingresado en la última década millones de euros por limpiar la reputación en Internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico. Pues sí, Pedro Aces había logrado que, sin embargo, eliminara información comprometedora. Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo publicaron que México era el gran cliente de Eliminalia y que en Latinoamérica otros 400 ciudadanos y empresas le habían pagado para que les limpiara el nombre. Había, comillas, exgobernadores mexicanos atenazados por la corrupción, como el priista veracruzano Javier Duarte, médicos con un tenebroso pasado vinculado a la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, el brazo represor de la dictadura del general chileno Augusto Pinochet, o como Hernán Horacio Tarico Lavín. Y había un empresario acusado de lavar dinero al cártel de los Zetas, Miguel Ángel Colorado Cesa. Y ahí estaba también Pedro Aces. Comillas. Las tarifas que desembolsaban los políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco, empresarios en apuros por evaporar su pasado digital, oscilaban entre los $500 por una web, según un contrato del 2018, a $427,584. La factura depende de los artículos a neutralizar y su complejidad, escribieron los periodistas españoles. Recuperamos el texto, como le decía. Lo volvimos a publicar con esta cabeza. Este es el texto que Pedro Aces exigió que se borrara usando firma de desinformación. La liga se la comparto a usted en el texto. Y pongo una parte del texto que publicó con su firma, la periodista San Juana Martínez el 5 de marzo del 2019. Que es la fecha original. Dice lo siguiente. Ciudad de México, 5 de marzo. El senador por el partido de Morena y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, Pedro Aces Barba, estuvo preso por una averiguación previa por robo de vehículo y portación de armas prohibidas. Así consta en el expediente número CRV diagonal 114 diagonal 98 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya copia está en poder de Sin Embargo, la cual señala que el senador suplente del ex dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, estuvo preso. El senador, continúa esta nota, fue detenido el 28 de marzo de 1988 y su caso número 21043 diagonal D diagonal 98, turnado a la entonces Procuraduría General de Justicia o PGR. Luego consiguió su libertad bajo fianza para enfrentar el proceso por robo y portación de armas prohibidas en libertad. La ficha de la Subdirección de Identificación de Servicios Periciales de la Procuraduría Capitalina le señala el domicilio en ese entonces en la calle Tesoreros 26, Colonia Torillo Guerra, en Tlalpan, y establece que el senador por Morena y líder sindical enfrentó una investigación por delitos federales en la PGR junto con otras 2 personas detenidas, entre ellas un pariente de nombre Alonso Magali Hernández. Es Alonso
Magali Aces. A pesar de estos antecedentes penales, continúa la narración, Aces Barba ha dirigido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufactura de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento similares y conexos de la República Mexicana, una organización que se supone que debería haber sido dirigida por personas sin antecedentes de robo. Desde que Morena anunció su lista de candidatos plurinominales al Senado de la República, el nombre de Aces Barba fue impugnado por sus supuestos vínculos con negocios con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En mayo del 2016 se difundió en medios de comunicación una conversación del exgobernador de Oaxaca, José Murat, y Duarte, ahora preso por varios delitos, donde le hablaba de nuestro amigo Pedro Aces, a quien el primero decía deberle 30 millones de pesos y Duarte le dice que ya tiene el dinero para pagarle, dinero proveniente del Seguro Popular. Una cantidad que supuestamente fue depositada en la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento SADCB, SEGLIM, propiedad del senador y líder sindical Pedro Aces. Agrega este texto, la CATEM está considerada ahora como una confederación López Obradorista y señalada como la nueva CTM de Morena. Y el texto continúa. Gracias.